Atrapé a mi madre en una infidelidad con mi tío y mi abuelo. ¿Qué harías si descubrieras que la persona que siempre has admirado, tu propia madre, tiene un secreto que podría destruir a toda tu familia? Hoy te voy a contar cómo descubrí que mi madre, Adriana, estaba siendo infiel con mi tío, Javier, y cómo ese secreto no solo sacudió los cimientos de nuestra familia, sino que también nos obligó a enfrentar preguntas que nunca pensamos que tendríamos que responder. Mi nombre es Daniela, y crecí en una familia aparentemente normal en el estado de Jalisco. Mi madre, Adriana, siempre fue el centro de nuestra familia. Era cariñosa, trabajadora y siempre estaba ahí para mí y mi hermano menor, Emiliano. Mi padre, Ricardo, era un hombre tranquilo, dedicado a su trabajo y a su familia. O al menos eso creía. Todo comenzó a cambiar hace unos meses, cuando noté que mi madre comenzó a actuar de manera extraña. Llegaba tarde a casa, se ponía nerviosa cuando recibía llamadas y hasta comenzó a usar un perfume nuevo. Al principio, pensé que tal vez estaba pasando por una crisis de mediana edad, pero pronto descubrí que había algo más detrás de su comportamiento. Un día, mientras mi madre estaba en la ducha, su teléfono sonó. Era un mensaje de mi tío Javier. No puedo esperar para verte de nuevo, decía. Me quedé helada. ¿Qué estaba pasando? Decidí revisar más mensajes y encontré conversaciones íntimas entre ellos, fotos que nunca debería haber visto y planes para encontrarse a escondidas. En ese momento, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Pero eso no fue todo. Unos días después, mientras revisaba unas fotos antiguas en el álbum familiar, encontré una carta escondida entre las páginas. Era de mi abuelo, dirigida a mi madre. Siempre serás mi niña, decía. Nunca olvides lo que compartimos. Las palabras eran ambiguas, pero algo en mi interior me decía que no eran inocentes. ¿Estaba mi madre involucrada con mi tío y mi abuelo? No podía creerlo, pero sabía que tenía que investigar más. Decidí seguir a mi madre. Una tarde, dijo que iba a visitar a una amiga, pero en lugar de eso, fue a un motel. Esperé afuera, y lo que vi me dejó sin palabras. Mi tío Javier llegó en su auto y entró al mismo cuarto que mi madre. En ese momento, supe que no podía seguir guardando el secreto. Sentí una mezcla de emociones que no puedo describir: rabia, tristeza, asco y sobre todo, confusión. ¿Cómo podía mi madre hacer algo así? ¿Y qué pasaría si mi padre se enteraba? Me sentí tan sola, tan traicionada. No sabía si llorar, gritar o simplemente desaparecer. Pero algo dentro de mí me decía que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que hacer algo, aunque no supiera exactamente qué. Decidí hablar con mi hermano, Emiliano. Tenemos que hacer algo, le dije. No podemos permitir que esto siga pasando. Emiliano estaba tan impactado como yo, pero no sabía qué hacer. ¿Y si le decimos a papá?, preguntó. No podemos destruir a la familia. Sus palabras me hicieron dudar, pero también me dieron la fuerza para seguir adelante. Sabía que no podía guardar este secreto para siempre. Finalmente, decidí confrontar a mi madre. No podía seguir viviendo con esa carga. Mamá, necesitamos hablar, le dije una noche. Sé lo que está pasando entre tú y el tío Javier. Su rostro palideció, y por un momento, pensé que iba a negarlo todo. Pero en lugar de eso, rompió a llorar. No sé cómo empezó, dijo. Pero no puedo parar, punto. Mi madre me contó que todo había comenzado hace años, cuando mi abuelo, Salvador, comenzó a hacerle comentarios inapropiados. Él siempre fue muy cariñoso conmigo, me dijo. Pero luego las cosas se salieron de control. No quiso entrar en detalles, pero sus palabras me dejaron helada. ¿Había sido mi abuelo el que inició todo esto? ¿Y qué papel jugaba mi tío Javier en todo esto? Decidí investigar más. Hablé con mi tía, Lucía, la hermana menor de mi madre. Siempre supe que algo andaba mal, me dijo. Pero nunca quise meterme. Sus palabras me dieron la confirmación que necesitaba. Esto no era algo nuevo. Mi madre había estado atrapada en una red de secretos y mentiras durante años, y ahora yo también estaba atrapada en ella. Finalmente, decidí contarle todo a mi padre. No podía seguir guardando este secreto. Papá, necesitamos hablar, le dije. Es algo muy serio. Cuando le conté todo, su reacción fue devastadora. Primero, negación. Esto no puede ser cierto,
dijo. Luego, ira. ¿Cómo pudieron hacerme esto?, gritó. Y finalmente, tristeza. Se sentó en silencio, con lágrimas en los ojos, y supe que nuestra familia nunca volvería a ser la misma. Después de contarle a mi padre, Ricardo, la verdad sobre mi madre, Adriana, y mi tío Javier, nuestra casa se convirtió en un campo de batalla. Mi padre estaba destrozado, pero también lleno de ira. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, le gritó a mi madre. ¿Y con mi propio hermano? Mi madre intentó explicarse, pero sus palabras solo empeoraron las cosas. Fue un error, dijo. Pero no puedo cambiar lo que pasó, punto. Mi hermano, Emiliano, estaba igual de impactado que yo. ¿Cómo pudiste guardar este secreto?, me preguntó. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Le expliqué que no quería lastimarlo, pero él no lo entendió. Esto no solo te afecta a ti, dijo. Esto nos afecta a todos. En ese momento, supe que nuestra familia estaba al borde del colapso. Pero aquí viene el giro inesperado. Mi abuelo, Salvador, apareció en nuestra casa sin avisar. Escuché lo que pasó, dijo. Y quiero aclarar las cosas. Mi padre estaba furioso. ¿Qué tienes que aclarar?, le gritó. ¿Qué destruiste a mi familia? Mi abuelo intentó defenderse, pero sus palabras solo empeoraron la situación. Nunca quise lastimar a nadie, dijo. Pero las cosas se salieron de control, punto. La presencia de mi abuelo solo añadió más leña al fuego. Mi madre, Adriana, comenzó a llorar y a decir que todo había sido culpa de él. «Tú empezaste esto», le gritó. «Tú me manipulaste». Mi abuelo negó todo, pero yo sabía que mi madre no estaba mintiendo. Las piezas comenzaron a encajar. Mi abuelo había sido el que inició todo, y mi tío Javier había seguido sus pasos. Mi padre, Ricardo, decidió confrontar a mi tío Javier. «¿Cómo pudiste hacer esto?», le preguntó por teléfono. «Eres mi hermano». Javier intentó justificarse, pero mi padre no estaba dispuesto a escuchar. «Nunca más quiero verte», le dijo. «Y si te acercas a mi familia, te arrepentirás». La relación entre los hermanos se rompió en ese momento, y aunque yo sabía que era lo correcto, no pude evitar sentirme culpable. Pero aquí viene la parte más difícil. Mi madre decidió irse de casa. «Necesito tiempo para pensar», nos dijo. «No puedo seguir viviendo con esta culpa». Mi padre no intentó detenerla, y yo me sentí dividida entre apoyarla y proteger a mi familia. ¿Qué debía hacer? ¿Debía seguir a mi madre o quedarme con mi padre y mi hermano? Unos días después de que mi madre se fuera, recibí una llamada de mi tía, Lucía. «Necesito hablar contigo», me dijo. «Es urgente». Cuando nos vimos, me contó algo que me dejó sin palabras. Mi abuelo, Salvador, había estado manipulando a mi madre desde que era adolescente. Él siempre fue muy cariñoso con ella, me dijo. Pero luego las cosas se salieron de control. Sus palabras me dejaron helada. ¿Había sido mi abuelo el que inició todo esto? Mi tía también me contó que mi tío Javier no era el único involucrado. Resulta que mi abuelo había estado manipulando a otras mujeres de la familia, incluyendo a mi tía. «Nunca quise decírtelo», me dijo. «Pero ahora sé que no puedo seguir callada». Esta revelación cambió todo. No solo estaba mi madre involucrada, sino también otras personas que yo quería y respetaba. Decidí confrontar a mi abuelo. «¿Cómo pudiste hacer esto?», le pregunté. «¿Cómo pudiste destruir a nuestra familia?». Mi abuelo intentó negarlo todo, pero yo ya no le creía. «Eres un mentiroso», le dije. «Y nunca más quiero verte». En ese momento, supe que tenía que tomar medidas más drásticas. Con la ayuda de mi tía, Lucía, decidí denunciar a mi abuelo por abuso. Fuimos a la policía y presentamos todas las pruebas que teníamos, los mensajes de mi madre, los testimonios de mi tía y hasta las cartas que mi abuelo le había escrito a mi madre. La policía tomó mi denuncia en serio, pero me advirtieron que el proceso podría ser largo y difícil. «Necesitamos más pruebas», me dijeron. «Pero no te preocupes, estamos de tu lado, punto». Mi abuelo no se quedó de brazos cruzados. Comenzó a difundir rumores sobre mí en la familia, diciendo que yo era una mentirosa y que había inventado todo para destruir su reputación. Algunos de mis familiares le creyeron, y pronto me vi envuelta en una guerra de chismes que no había pedido. Después de denunciar a mi abuelo, Salvador,
pensé que las cosas comenzarían a calmarse. Pero no fue así. Mi abuelo, en un intento desesperado por limpiar su imagen, decidió demandarme por difamación. Sí, el mismo hombre que había abusado de mi madre y manipulado a otras mujeres de la familia ahora quería hacerme pasar por la mentirosa. La situación se volvió tan absurda que incluso los abogados de ambos lados parecían incómodos. Pero aquí viene la complicación: mi madre, Adriana, decidió testificar en mi contra. No quiero que mi padre vaya a la cárcel, me dijo. Él es mi padre, y no puedo hacerle eso. Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿En serio mi madre estaba dispuesta a proteger a su abusador antes que a su propia hija? Me sentí traicionada de una manera que no puedo describir. Decidí no quedarme callada. Con la ayuda de mi tía, Lucía, y mi hermano, Emiliano, recolectamos más pruebas, mensajes, fotos y testimonios de otras mujeres de la familia que habían sido víctimas de mi abuelo. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no podía rendirme. No solo por mí, sino por todas las personas que habían sufrido en silencio. El juicio contra mi abuelo fue largo y agotador, pero valió la pena. Durante el proceso, presentamos todas las pruebas que habíamos recolectado, los mensajes de mi madre, los testimonios de mi tía y hasta las cartas que mi abuelo le había escrito a mi madre. El juez no tardó en darse cuenta de que mi abuelo no era inocente. Mi madre, Adriana, decidió cambiar su testimonio en el último momento. No puedo seguir protegiéndolo, dijo. Él me hizo daño, y no quiero que le haga daño a nadie más. Sus palabras fueron un golpe duro para mi abuelo, quien intentó negarlo todo, pero ya era demasiado tarde. El juez determinó que mi abuelo era culpable de abuso y lo sentenció a 20 años de prisión. Este fue un gran paso hacia la justicia, pero todavía había una pieza faltante: mi tío Javier. Aunque no había sido acusado formalmente, sabía que no podía seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Decidí confrontarlo. ¿Cómo pudiste hacer esto?, le pregunté. ¿Cómo pudiste traicionar a tu propia familia? Javier intentó justificarse, pero yo ya no le creía. Eres tan culpable como él, le dije. Y espero que algún día lo entiendas, punto. Mi abuelo, Salvador, perdió no solo su libertad, sino también su reputación. La familia lo repudió públicamente, y todos sus amigos lo abandonaron. Nunca pensé que esto pasaría, me dijo durante la condena. Pero sé que me lo merezco. Sus palabras no me devolvieron la paz, pero me dieron una sensación de justicia. Lo último que supimos de él fue su deceso, porque nadie quería ir a visitarlo. Los prisioneros hicieron de las suyas con él. Ustedes saben cómo tratan a alguien que abusa y pues le dieron una prueba de su medicina. Ustedes me entenderán, pasó años en el bote, llegando a fallecer dentro del penal, y sin el perdón de su hijo ni de sus nietos. Mi tío Javier, por su parte, también enfrentó las consecuencias de sus acciones. Perdió su trabajo y su esposa lo dejó, llevándose a sus hijos, por considerarlo pésima influencia. Aunque me alegré de su sufrimiento, supe que era el castigo que merecía. Siempre buscó el perdón de su hermano, pero nunca lo obtuvo. Mi madre, Adriana, finalmente encontró la paz. Decidió ir a terapia y comenzar un proceso de sanación. Gracias por darme la fuerza para hablar, me dijo. Nunca pensé que alguien me creería. Sus palabras me recordaron por qué había luchado tanto, no solo por mí, sino por todas las personas que habían sido víctimas de mi abuelo. Mientras que papá se fue, muy lejos, y aunque alguna vez se contacta con nosotros, creo que le afectó mucho todo esto. Se encuentra comenzando una nueva vida y esperamos que se encuentre bien, porque fue muy afectado por todo esto. Supongo que es su manera de lidiar y la respeto. Yo por mi parte intenté llevar una vida normal, aunque este suceso me llevó a desconfiar de todos durante muchos años. Son heridas que ya cerraron y por eso te las cuento acá. ¿Tienes un chisme que no te puedes guardar? Queremos saberlo. Deja tu chisme en la caja de comentarios y podría ser el próximo en salir en uno de nuestros videos. No te quedes con las ganas, comparte todo aquí. Si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Únete a la comunidad más chismosa de YouTube. Haz clic en suscribirse y activa la campanita de notificaciones para ser el primero en enterarte de todos los detalles. Y recuerda, el chisme es mejor cuando se comparte. Invita a tus amigos y hagamos crecer esta hermosa familia